Para iniciar, quisiéramos extender un sentido de agradecimiento desde el Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a Daniel Fernando Martínez Zampa, de Todo sobre Mediación, y a Lilian Vargas, de la Fundación Instituto de Mediación, por habernos invitado a participar en este evento, que es el 6º Seminario Internacional Los MARC y la Mediación. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa y es un gusto y un honor para nosotros participar en este evento. Nuestra invitación en esta conferencia es invitarles a reflexionar sobre esta interrogante. ¿Son efectivas las estrategias que se utilizan en procesos de certificación profesional en mediación? Entonces, vamos a ver que debemos necesariamente hacernos esta pregunta. ¿Qué significa certificar para el desempeño? Y la respuesta en principio es sencilla, es formar para mediar. Significa garantizar que la persona que finaliza el programa formativo es capaz de dominar una metodología de trabajo en mediación. O sea, domina un modelo de mediación, un enfoque de mediación, domina todos y cada uno de los momentos que hacen posible que las personas transiten por ese camino de construcción de soluciones. Significa garantizar que se desarrollaron las competencias para ejercer el rol de la persona mediadora, todos aquellos roles que tienen que ver con poder ayudarle a las partes a filtrar el conflicto, poder orientarles en el proceso de construcción de soluciones, poder devolverles la responsabilidad por encontrar la mejor solución y que responda a sus intereses. Significa poder desarrollar esa función de regular la comunicación entre ellas. Significa poder ejercer este rol de generar confianza, no solamente en el proceso, sino también en nosotras y nosotros como personas que estamos dirigiendo la mediación y también, ¿por qué no?, entre ellos, entre sí, porque esta confianza es indispensable para poder empezar a trabajar de manera conjunta. Significa que la persona es capaz de dirigir con seguridad y confianza procesos de mediación desde los 3 ámbitos de las competencias, desde el saber hacer y desde el saber ser. ¿Qué responsabilidades asumimos cuando certificamos en mediación? Y vamos a ver que lo más importante es que asumimos la responsabilidad de ofrecer un proceso formativo sistematizado y que responda a una planificación didáctica. Esto quiere decir que tenga un diseño curricular. ¿Qué tiene un diseño curricular? Objetivos de aprendizaje, el qué, el cómo, el para qué, contenidos definidos, estrategias docentes y actividades de aprendizaje, recursos didácticos y definitivamente un sistema de evaluación. Vamos a ver entonces que estas responsabilidades podríamos resumirlas en dos grandes responsabilidades. La primera, seleccionar estrategias y técnicas que permitan el desarrollo de todas las competencias. Y recuerden que cuando hablamos de competencias hablamos de toda la parte teórica, que es el saber, todas las habilidades y las destrezas que tienen que ver con el saber hacer, y definitivamente el saber ser, que tiene que ver con las actitudes y con toda la actuación ética de la persona que dirige un proceso de mediación. Y el segundo punto, y es la segunda responsabilidad, en igual orden de importancia, que es la implementación de un proceso de evaluación de las competencias objetivo y transparente. Nos vamos a permitir referirnos justamente a estos 2 elementos. El primero de ellos es seleccionar estrategias y técnicas que permitan el desarrollo de todas las competencias. Y decíamos que en ese sentido tiene que haber un balance para no caer en enfoques como el enfoque academicista, del que más adelante vamos a hablar, en el que, por ejemplo, solo se enfatiza en lo teórico. Vamos a ver entonces un ejemplo. Para la competencia del saber, que es justamente el contenido teórico que la gente debe de estudiar y de analizar en un proceso de formación en mediación, vamos a ver que una de las tantas estrategias que podríamos utilizar son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales concebidos justamente como eso, como una estrategia de aprendizaje.
Entonces, si tenemos el ejemplo del tema, de uno de los temas que debemos de trabajar en un proceso de formación en mediación, que es el tema de mecanismos RAC, una estrategia de aprendizaje ideal podría ser el mapa conceptual. ¿Qué significa el que yo pueda utilizar o qué implica que yo pueda utilizar el mapa conceptual como una estrategia? Implica que primero debo de darle a las personas lecturas de estudios sobre el tema de fondo. En este caso que estamos hablando de mecanismos RAC, bueno, todas aquellas lecturas, controlando la cantidad de páginas, dependiendo del tiempo en que la persona va a poder dedicarse a esta tarea, lecturas que tengan que ver justamente sobre los diferentes mecanismos RAC que existen. El tema de mecanismos RAC es muy importante para iniciar un proceso formativo en mediación porque permite contextualizar a la mediación dentro de esta amplia gama de mecanismos alternos de solución de conflictos. Entonces, ya posteriormente empezamos a estudiar las particularidades de la mediación, pero en un inicio es muy importante tener este contexto de cuáles son los diferentes mecanismos RAC que hay, cuál es su clasificación, cuál es la utilidad de cada uno de ellos, cuál es el contexto para el que resultan ser mecanismos ideales. Entonces vamos a ver que trabajamos el mapa conceptual, como les decía, asignando las lecturas de estudio, asignando también lecturas sobre propiamente lo que es un mapa conceptual como una estrategia de estudio. Tenemos que darle a las personas una guía metodológica sobre cómo hacer un mapa conceptual y lo que debe incluir a partir del estudio realizado. Y debemos de recomendar algún programa para hacer el mapa conceptual. Ahora hay muchos programas que a los que podemos tener acceso en internet, que son incluso programas gratuitos. También debemos de establecer una lista de cotejo que permita identificar cómo se calificarán, si es una estrategia sumativa, cómo se calificarán cada uno de los aspectos a contemplar en el mapa conceptual. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos del mapa conceptual como una estrategia para empezar a trabajar uno de los elementos de las competencias como el saber, es importante que definamos si lo vamos a utilizar como una estrategia solamente de aprendizaje o si lo vamos a utilizar como una estrategia además sumativa. Si decidimos hacerlo como una estrategia sumativa, entonces vamos a tener que establecerle una evaluación. Y es sencillo, solamente debemos de hacer una lista de cotejo en la que se verifica si la persona realiza el mapa conceptual a la luz de lo solicitado en la guía metodológica. Vamos a pasar a la segunda competencia, al saber hacer. ¿Y cuál podría ser o cuál es una de las estrategias más recomendadas para desarrollar esta competencia? Y probablemente ustedes deben estar de acuerdo conmigo, las simulaciones supervisadas. Entonces vamos a tomar de ejemplo uno de los temas famosos, necesarios e indispensables en un proceso de formación y mediación, que son las técnicas de escucha. Obviamente, para pasar a desarrollar la habilidad de aplicar técnicas de escucha, hemos estudiado antes todo lo teórico sobre escucha, ¿verdad? Y eso implica entonces el primer paso, ¿verdad? El saber. ¿Qué estudiamos desde el punto de vista teórico sobre técnicas de escucha? Bueno, ¿qué significa la escucha? ¿Cuáles son los elementos que la componen? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los enfoques de escucha? Las limitaciones, por ejemplo, para que las personas escuchen de manera efectiva. Y además, ¿cuáles son los diferentes niveles de escucha? Y por supuesto, ¿cuáles son las diferentes técnicas de escucha que deben necesariamente de implementarse dentro de los procesos de mediación? Recordemos que el proceso de mediación es un proceso de acompañamiento. Acompañamos a las partes en un proceso de solución de su conflicto y definitivamente esa labor de acompañamiento implica necesariamente que sepamos escuchar como una de nuestras grandes habilidades. Entonces vamos a ver que la estrategia de aprendizaje, tomando como referencia la simulación, puede implicar la práctica de técnicas de escucha en dos modalidades diferentes. Una puede ser a partir de un ejercicio de pecera o en parejas, como un juego de roles. Me parece que el de parejas como un juego de roles lo tenemos todavía más claro. Pero el ejercicio de pecera, en el ejercicio nos vamos a detener un poquitito, en este ejercicio de pecera. En el ejercicio de pecera lo que hacemos es que una persona dentro del grupo, si estamos hablando de formación presencial, podemos sentarnos en círculo
y una persona dentro del grupo hace un relato como si fuera una parte en un conflicto y nos expresa su punto de vista sobre esa situación, y durante su relato las personas que están alrededor, como si fuéramos un solo oyente, aplicamos técnicas de escucha en diferentes momentos, obviamente valorando la pertinencia, la eficacia de la forma en que estamos aplicando esa técnica. Es un ejercicio en el que se puede durante 15, 20 o 30 minutos incluso hacer que la persona se sienta escuchada dentro de su relato a partir de la aplicación de las diferentes técnicas de escucha. Esto es cuando lo hacemos en ejercicio en pecera presencialmente. El ejercicio de pecera también se puede hacer virtualmente. Y entonces lo que hacemos es, igual, una persona hace un relato como si fuera la parte en un conflicto, una de las partes en un conflicto, y las demás personas de manera espontánea van interviniendo para aplicar las diferentes técnicas de escucha. ¿Quién está funcionando como persona facilitadora? Debe ir anotando todas aquellas observaciones que está realizando con respecto a los aciertos y a los aspectos por mejorar. Entonces, la parte de la realimentación se vuelve un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque realimentamos, decimos cuáles fueron esos aciertos, cuáles los aspectos por mejorar y hacemos una nueva práctica. En esa nueva práctica es donde estamos permitiendo que las personas tengan un desarrollo evolutivo de la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que una práctica para aprender técnicas de escucha no puede hacerse solamente una vez. Se hace una vez, se realimenta, se indica cuáles son los procesos de mejora a implementar y se vuelve a hacer la práctica. Hasta que la práctica que las personas hacen dentro de este ejercicio nos representa una evolución muy importante en su habilidad para escuchar. Si nosotros utilizamos la simulación supervisada como un ejercicio sumativo, o sea, quiere decir como parte de una evaluación, ¿qué tipo de evaluación debemos hacer? Y entonces, ¿cuándo es que yo puedo evaluar el aprendizaje de estas técnicas de escucha? Bueno, en una simulación de un proceso completo de mediación en el que a partir de una lista de cotejo se verifica si la persona aplica o no las técnicas de escucha de manera oportuna y eficaz. Entonces vean que estamos hablando de la simulación supervisada como una estrategia que podemos utilizar en dos momentos. Una, como una estrategia de aprendizaje, y es cuando hablábamos del juego de roles o el ejercicio de pecera. Y yo puedo también utilizar la simulación para evaluar la forma en que la persona está aplicando las técnicas de escucha, pero esto ya no lo hacemos dentro de un ejercicio aislado de un relato de una persona, sino que lo hacemos ya dentro de un proceso de simulación, de un proceso completo de mediación. Y entonces uno de los elementos a evaluar será la forma en que se están aplicando las técnicas de escucha. Vamos a pasar al tercer ámbito de las competencias, que es el saber ser, al tercer elemento. Y el saber ser, recuerden que tiene que ver con actitudes, tiene que ver con ética, con valores. Y una de las estrategias que se utiliza de manera muy eficiente para desarrollar esta competencia es el análisis de videos. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver que si tenemos que el tema es justamente esto que mencionábamos, el marco ético de la práctica de la mediación, que implica obviamente el primer paso, ¿verdad? El saber. ¿Qué significa esto? Tengo que haber estudiado cuáles son los deberes éticos, en qué consisten, cuáles autores me hablan de lo que de este deber ser de la persona en la mediación. Si nosotros tenemos como referencia diferentes conceptos sobre estos deberes éticos y superado esa etapa, vamos a la estrategia de aprendizaje para desarrollar la competencia. Y entonces, el análisis de video, vamos a ver que tiene también un proceso a seguir. Se selecciona la película o el video. Generalmente está asociado, y lo escogemos a propósito así, con alguna película o algún video en el que se pueda visibilizar una mediación
en la que sabemos que definitivamente hay actuaciones que no son las esperadas en un perfil ideal de una persona que dirige una mediación. Entonces, se construye un visionado, que es una guía sobre lo que se va a observar en el video, se entregan las instrucciones para el estudio y se define una estructura para la entrega del informe. Entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo damos esos lineamientos para el análisis de videos. Haga un listado de todos los deberes éticos en la práctica de la mediación a partir de las lecturas asignadas. Defínalos con sus propias palabras. Identifique 3 de los deberes éticos que se vulneran en el video y explique por qué razón el deber se vulnera y cuál debe ser la respuesta esperada de la persona mediadora. Este ejercicio, nuevamente, igual que los anteriores, puede ser solamente una estrategia de aprendizaje o puede ser una estrategia sumativa o de evaluación. Si se convierte en una estrategia de evaluación, nuevamente debemos de evaluar con una lista de cotejo, verificando si la persona realizó el análisis a la luz de lo solicitado. Vamos a la segunda gran responsabilidad, decíamos, no solamente es utilizar estrategias que permitan el desarrollo de las competencias, sino también implementar un proceso de evaluación que sea objetivo y transparente. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué quiero que la persona aprenda? ¿Cuál es la ruta dentro del curso para garantizar su proceso de aprendizaje? Y debo preguntarme, ¿cómo evalúo? Entonces aquí es donde nos damos cuenta que tenemos que tener rúbricas, matrices de evaluación o listas de cotejo, entre otras estrategias. Y debo de hacerme, y esto es un aspecto muy importante, debo hacerme esta pregunta. ¿Mi sistema de evaluación es objetivo o es subjetivo? Parece difícil de responder esa pregunta. ¿Cuáles son algunos de los riesgos de la evaluación subjetiva? Y vamos a ver, cuando hablamos de evaluación subjetiva nos estamos refiriendo a aquella evaluación en la que la persona no tiene un referente para poder calificar, sino que se basa en su buen juicio, entre comillas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la evaluación subjetiva? Que discrimina, que no permite la aplicación de un criterio de equidad con todas las personas participantes, que genera desconfianza en el proceso formativo, que puede reactivar los prejuicios, ¿verdad?, en las personas que están evaluando, que no responde a un objetivo de aprendizaje y además violenta los deberes éticos de la persona facilitadora. Por eso nuestra evaluación siempre tiene que referir a criterios objetivos. Por ejemplo, y aquí vamos a la estrategia de formación por competencias idónea. Yo diría que es la mejor estrategia de aprendizaje y evaluación en mediación, que es la prueba de desempeño final. ¿Qué es una prueba de desempeño final? Veámoslo primero en términos, antes de ver los aspectos puntuales, en términos generales, ¿qué es una prueba de desempeño final? Es pedirle a la persona que dirija un proceso de mediación completo, obviamente en una simulación, para poder darme cuenta yo como persona facilitadora que domina de principio a fin lo que hay que hacer con las partes, las estrategias, las técnicas, las etapas que garantizan definitivamente el éxito de ese proceso. Entonces vamos a ver que puntualmente, ¿qué implica una prueba de desempeño final? La definición de las competencias a evaluar, qué debe saber, qué metodología de trabajo debe dominar, cómo planifica su intervención en el proceso, la agenda de trabajo, qué técnicas debe usar en cada etapa, qué actitudes y valores esperan en su forma de conducir el proceso y de relacionarse con las partes. Debemos de hacer una inducción sobre la prueba de desempeño y es cómo la persona va a hacer la prueba. Debemos dar instrucciones muy claras. Luego debemos de establecer una matriz de evaluación que permita conocer de previo los aspectos a evaluar, aplicar los criterios objetivos de evaluación y realimentar a la persona sobre aciertos y aspectos por mejorar. Seleccionamos un caso, designamos a las partes en ese caso, por eso estamos hablando de una simulación,
Se hace propiamente la simulación de principio a fin y se hace una evaluación y un proceso de realimentación. Recuerden que la realimentación cobra particular importancia, porque es poder devolverle a la persona todos los aciertos que tuvo con mucha puntualidad y con mucha claridad, y además cuáles son los aspectos que podría mejorar. Entonces vemos que con todo esto que hemos conversado, nos encontramos en este dilema. ¿Vamos a formar por competencias profesionales o vamos a mantener, como sucede en muchos de nuestros países, una formación totalmente academicista? Y entonces, un poquito revisemos, ¿qué es un enfoque academicista? ¿Y por qué es que estamos cuestionando en este momento un enfoque academicista para formar en mediación? El enfoque academicista enfatiza en los saberes, en la transmisión de conocimientos teóricos, se sobrecarga a las personas participantes de lecturas muy extensas, se priorizan las charlas magistrales que exponen lo mucho que saben las personas ponentes, no se propician los procesos participativos y tenemos un último elemento, es que o no se evalúan los aprendizajes, que eso yo no logro comprenderlo, ¿verdad? Cómo las personas pueden participar en un proceso de formación donde no hay ningún tipo de evaluación de cómo van avanzando y evolucionando sus competencias, o el otro extremo, que se sobrecarga de evaluaciones memorísticas sobre saberes con pruebas cortas o exámenes. Una evaluación basada total y absolutamente en contenidos. Entonces vamos a quedarnos con esta pregunta. ¿Los enfoques academicistas en procesos de formación en mediación permiten realmente el desarrollo de las competencias? Muchísimas gracias.